Señales periódicas y no periódicas. Gráficas con Python. Unidad 1. Señales. Dentro del grupo de señales que se van a observar en el curso, se clasifican también las señales periódicas y las que no lo son. En el ejemplo se muestra una señal claramente periódica, como es el coseno. Para destacar la característica periódica de esta función, es de interés marcar un periodo de la misma, por lo que podemos tomar como punto de inicio lo desarrollado en señales continuas y utilizar este algoritmo como punto de partida, cambiando la función de inicio, la función seno, a coseno. Guardamos el archivo con otro nombre y observamos el resultado hasta ahora disponible. Para destacar lo que queremos observar, debemos considerar que en una señal periódica se tiene que la función tomará los mismos valores luego de haberse desplazado un periodo t de la señal. La relación entre el periodo t y la frecuencia se da como la frecuencia es el inverso del periodo, normalmente dado en unidades Hertz, mientras que la frecuencia angular será dada por 2pi multiplicado por la frecuencia en Hertz, o también por 2pi sobre el periodo, en unidades de radianes por segundo. Otra forma muy común de escribir la ecuación es la función será igual siempre a la misma función desplazada en m veces t, siendo m un número entero. Para observar mejor la gráfica necesitaremos utilizar un intervalo que incluya más de un periodo, por lo que en el algoritmo básico deberemos incluir estos conceptos, como que t para el ejercicio que vamos a realizar será de 2 veces el valor de pi. La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo y la frecuencia angular será igual a 2 veces el valor de pi multiplicado por la frecuencia. De esta manera se mantiene el valor de omega en 1. En la gráfica, el intervalo de observación se mantiene desde el punto 0 y no necesariamente vamos a definir desde el principio el valor de t sub n, ya que puede ser calculado con el valor de m descrito en esta expresión como el número de periodos que vamos a observar en la gráfica. En este caso es de interés observar al menos 2 periodos a incluir en la gráfica. Mantenemos la cantidad de muestras y para empezar a marcar el periodo podríamos empezar desde la posición 0, aunque desplazado un poco daría exactamente lo mismo, dado que la función es periódica. Usamos la variable desde y vamos a tomar el periodo dividido para 4 como punto de inicio donde empieza la marca. Dentro del procedimiento, para poder realizar el vector de tiempo, podemos calcular el punto final del intervalo de tiempo como m veces el periodo, que empieza desde t sub 0, de tal manera que se mantiene el cálculo del vector de tiempo como todo el espacio que se encuentre entre t sub 0, t sub n y la cantidad de muestras. La señal se seguirá calculando de la misma manera. En este momento no es de interés revisar los valores, que ya lo hemos observado en señales continuas, sino enfocarnos en la parte de la gráfica. Se mantiene básicamente igual, pero ahora necesitaremos marcar esta porción de un periodo, con lo que será necesario crear un segmento de tiempo para determinar el periodo desde donde empieza hasta donde termina, considerando el valor hasta desde el punto que se ha decidido marcar más un periodo, y para cerrar el periodo deberíamos añadir un tamaño de paso. El tamaño de paso puede ser calculado de varias formas. Una forma es que el tamaño de paso delta t puede ser calculado como un elemento de t sub i, por decir 1, menos el punto anterior, es decir, t sub 1 menos t sub 0. Conceptualmente también puede ser calculado como la diferencia que hay entre el último valor del intervalo menos el primer valor del intervalo dividido para el número de tramos.
Los tramos corresponden a la cantidad de muestras menos 1. Dado que en el ejercicio definimos muestras, vamos a utilizar las muestras como punto de referencia. En la gráfica, para marcar el periodo, se utilizará la instrucción fill between, en la que se necesita el vector del tiempo del periodo que se va a marcar comparado con la línea 0 o el eje de las X y la señal dentro de un periodo. Se puede definir el color, en este caso escogeremos verde, y la instrucción de mostrar en pantalla pasaría luego de esta instrucción, por lo que se tiene que determinar el tiempo a usar como un periodo. Será igual a un rango que empieza desde el valor dado hasta el valor calculado, avanzando en tamaños de paso. El periodo de la señal que va a servir de límite para el área marcada no es más que la función f de x evaluada en este tiempo del periodo. Guardamos y ejecutamos el algoritmo para observar el resultado, donde se marca un periodo. De esta manera se facilita la observación de un periodo dentro de una señal cuando se desea destacar esta propiedad. Podemos desplazar el valor de este, por ejemplo, hasta t medios, volver a ejecutar el algoritmo y la marca del periodo también se habrá desplazado. O podemos empezar, por ejemplo, desde 0 para mostrar desde dónde hasta dónde se ha marcado el periodo. Para trabajar con señales periódicas discretas, en la definición se entiende que la señal x de n será exactamente la misma luego de haberse desplazado m veces un periodo, en este caso definido por la letra n mayúscula, con lo que se puede observar aquí una señal periódica en su forma discreta. Para seguir con el ejercicio anterior en forma discreta, se pedirá un nuevo archivo en el que recordamos que la construcción de la gráfica de estas señales es muy semejante a la de señales continuas. Entonces convertimos a discretas periódicas, en la cual ajustamos el concepto tomando en cuenta que n es ahora el periodo. Podemos indicar, por ejemplo, que el periodo es de 8 muestras. La frecuencia angular será igual a 2pi sobre el periodo o por f si es que se quiere usar así. La función se ajusta a la variable n en lugar de tiempo. Lo mismo con respecto a los intervalos. A observar, será desde n sub 0 hasta n sub 0 más el número de muestras que se quieren observar y el número de muestras puede ser también calculado. Corregimos la variable de tiempo inicial hacia n. Podemos cambiar el número de m o el número de periodos que vamos a observar en la gráfica a 4. Las muestras ya indicamos que se puede calcular y no necesitamos marcar un periodo aquí porque será claramente visto entre los distintos valores que se van repitiendo en los máximos o los mínimos. Para el procedimiento se inicia calculando las muestras que se van a tener que realizar, que ya habíamos indicado que será m periodos en la gráfica multiplicado por el periodo de la señal, en este caso n, y para que se complete el periodo siempre le sumamos 1. El vector de tiempo va a ser reemplazado por n de i, que consistirá en un rango de números que empieza en n sub 0 y llega hasta n sub 0 más el número de muestras que se va a usar, avanzando en pasos de 1. Los valores de delta t no es necesario calcularlos porque sabemos que el tamaño de paso siempre será 1 y la señal se calcula ya no sobre el vector t de i, sino sobre el vector n de i. La gráfica se debe ajustar a la forma discreta, aunque es muy semejante a la anterior, por lo que se copia y se pega, excepto que se cambia la instrucción plot por stem y se realiza entre el vector n de i y la señal. Las etiquetas cambian a n, ajustándose a la nomenclatura de señales discretas. Y faltó la instrucción de mostrar en pantalla, plt.show, y para probar el algoritmo guardamos el archivo con otro nombre.
y enviamos a ejecutar. En el resultado de la gráfica se muestra claramente que existen valores repetidos cada cierta cantidad de muestras. En este caso es fácil observar que el valor en n igual a 0 se repite después de 5 en la muestra 6, en la muestra 7, en la muestra 8, comprobando que el periodo de la señal es de n mayúscula igual a 8. Se puede hacer la misma observación desde la muestra 5. Se avanza 5 más, se llega a 10, se avanza 6, 7, 8 y este punto en la muestra número 13 es exactamente igual a la muestra 5, mostrando aquí la característica periódica de la señal. ¿Qué sucede cuando la señal no es periódica? No se van a repetir los valores cada cierto t. Por ejemplo, si la señal fuese t cuadrado, podemos probar en el mismo algoritmo de señal discreta cambiando la función de n como n elevado al cuadrado. Ejecutamos el algoritmo y podemos observar que aquí la señal es siempre creciente dentro del intervalo de observación. Recordemos que la señal podría repetirse si es que es una suma de varios componentes. Por ejemplo, una señal diente de sierra puede ser repetida, pero tendríamos que ampliar el intervalo de observación. Lógicamente, con la función n cuadrado, esto seguirá creciendo de forma indefinida. Lo mismo se puede hacer con la señal en forma continua. Cambiamos aquí como t elevado al cuadrado, como se indicaba en el ejercicio. Volvemos a ejecutar el algoritmo y obtendremos un resultado semejante, excepto que ya nos damos cuenta que la selección de la marca que hemos escogido ya no tiene sentido. En este caso podríamos prescindir de la instrucción en la que se marca el periodo y obtener el resultado de que la función no es periódica. Debemos recordar que para marcar un periodo de esta forma, siempre debemos utilizar dos funciones. En este caso, la primera es la función bajo observación y la segunda es la función 0, que es el eje de las X. La instrucción gráfica fill between ayuda mucho a destacar ciertas propiedades en algunas señales cuando queremos mostrar alguno de los resultados. Cualquier inquietud al respecto puede escribirla en los comentarios o en el foro del curso.